Recording is on. Listo, pues bueno, el día de hoy vamos a empezar ya a ver la parte de gametogénesis. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta primera parte. Entonces, permítanme. Ahí está. Entonces, gametogénesis. Entonces, listo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta primera parte, que es parte de la primera unidad o que forma parte de la primera unidad? Ya vimos en la clase pasada, bueno, que vamos a ver prácticamente eh, como parte del estudio de la morfología, vamos a iniciar con la parte de la embriología, que es la biología del desarrollo. ¿Y qué elementos forman parte de esta biología del desarrollo? Pues bueno, va desde la gametogénesis, que es la formación de los gametos. Cuando hablamos de gametos, pues nos referimos al óvulo y al espermatozoide, ¿sí? Y bueno, el transporte de los gametos a lo largo del tracto reproductor, ¿sí? Tanto masculino como femenino, es decir, espermatozoides y óvulos. ¿Cómo se lleva a cabo la fecundación, la fusión de estos gametos? La segmentación del cigoto, ¿sí? Ya cuando se lleva a cabo la fecundación, recuerden que, bueno, este espermatozoide y este óvulo tiene solo la mitad de cromosomas, es decir, tiene 23 cromosomas en lugar de 46. Esto, bueno, considerando que va a haber la mitad de información de parte del padre y de parte de la madre. Cuando se fusionan, se vuelve una célula diploide. ¿Qué es diploide? Pues que tiene toda la información genética. Entonces, espermatozoide y óvulo son células haploides con la mitad de información genética, y cuando se fusionan en la fecundación, se vuelve una célula diploide con toda la carga genética, es decir, 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. En este caso vemos que ya no se llama óvulo y espermatozoide, ya cambia de nombre y se llama cigoto, y entonces ese cigoto empieza a tener diferentes divisiones mitóticas para dar diferentes capas que van a dar posteriormente la formación de los distintos órganos. Eso, bueno, más o menos lo veíamos en la clase pasada, cuando veíamos todo el desarrollo del feto, desde, bueno, la fecundación y, bueno, hasta el feto de 60 días, que decíamos que más o menos mide unos 5 milímetros de tamaño. Vemos que para iniciar esta parte de biología del desarrollo, por ahí veíamos que íbamos a hablar de un sistema endocrino, que es prácticamente o está conformado por unos órganos que se le denominan glándulas endocrinas. Estas glándulas endocrinas, su principal finalidad es la de secretar hormonas, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a hablar de hormonas reproductivas, que ahorita mencionamos algunas, ¿no? La progesterona, la testosterona, los estrógenos, que son estas hormonas reproductivas que van a servir justamente para que se lleve a cabo la gametogénesis. Entonces, bueno, dentro de estas glándulas, bueno, no, las que ahorita nos interesan, va a ser una que se encuentra aquí a nivel del hipotálamo, otra que se llama la hipófisis o pituitaria. En algunos libros a lo mejor la encuentran como hipófisis anterior o adenohipófisis. Entonces, dependiendo del libro, pues bueno, puede que cambie el nombre, pero finalmente es la misma estructura. Entonces, hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿sí? O ovarios en el caso de la mujer, testículo en el caso del hombre. Vamos a ver estas tres principales glándulas. Y bueno, a esto se le denomina eje hipotálamo, hipófisis gonadal, ¿sí? Porque va del hipotálamo a la hipófisis y después a la gónada. Pero también hay algunas otras que no están meramente involucradas con la reproducción. Ahorita nos vamos a enfocar solo en estas porque están enfocadas a la reproducción, pero pues hay muchas más glándulas, ¿no? Por ejemplo, la glándula pineal, ¿sí? Que está relacionada con el sueño, libera melatonina y, bueno, es la que se encarga del sueño, y, bueno, en algunas especies está relacionada con la conducta sexual, ¿no? En el caso del humano no está relacionada.
la tiroides y paratiroides, la glándula adrenal, que se encuentra pues justamente por arriba de los riñones, también se le denomina suprarrenal, el timo, el páncreas, todas estas son glándulas endócrinas, aunque el páncreas, hablamos de dos páncreas, un páncreas endocrino, en la cual libera hormonas como la insulina y el glucagón para regular las concentraciones de glucosa en la sangre, pero también tiene un páncreas exócrino en el cual va a producir jugos pancreáticos para que se lleve a cabo los procesos de digestión. Entonces, estas serían algunas glándulas, ahorita lo retomamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, bueno, para iniciar con esta parte, porque necesitamos entender qué hormonas son las que se liberan para que justamente se lleve a cabo tanto la espermatogénesis como la ovogénesis, pues ya hablamos ahorita, ¿no? El sistema endocrino también se le conoce como hormonal, y bueno, son estos órganos que ya les mencioné, que van a estar o que se van a denominar glándulas endocrinas, y que van a liberar sustancias que mencionábamos que son sustancias químicas o mensajeros químicos llamados hormonas. Entonces, bueno, vemos que estos, a diferencia de las glándulas exócrinas, ¿sí? Vemos que tiene dos características. Aquí viene la parte de la definición para que lo tengan como material de estudio, pero vamos a verlo mejor en el esquema, ¿no? Entonces, una glándula exócrina, ¿sí? Un ejemplo de glándula exócrina son las glándulas sudoríparas, por ejemplo. Y la característica de estas es que tienen un canal, si se dan cuenta aquí tiene un canal por el cual van a vertir lo que van a producir. En el caso de la glándula exócrina va a producir el sudor y lo va a eliminar por estos conductos, ¿no? Hacia el exterior. Entonces una glándula exócrina lo que hace es vertir su producto y hacia el exterior, como es el ejemplo de la glándula sudorípara, o hacia una parte interna, como es el ejemplo de el páncreas exócrino, ¿no? Cuando se forman los jugos pancreáticos, se forman aquí y mediante estos conductos son liberados hacia una parte interna. Entonces, esa es la diferencia que tiene una glándula exócrina, que tiene estos conductos, y una glándula endocrina no tiene esos conductos. Entonces, ¿qué sucede con una glándula endocrina? Pues que prácticamente sus hormonas que son producidas, si se dan cuenta, aquí tiene vasos sanguíneos, entonces son vertidas esas hormonas hacia la circulación sanguínea y pues esas hormonas van a estar circulando por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que en el hipotálamo vamos a ver que se produce una hormona que se llama factor liberador de gonadotropinas, ¿sí? Entonces, se libera en el hipotálamo, viaja por sangre, y bueno, aquí en este caso, pues es una pequeña distancia, ¿no? El hipotálamo a la hipófisis, pues es una pequeña distancia. Entonces, se estimula la hipófisis para que, como su nombre decía, la otra hormona liberadora de gonadotropinas, esta hipófisis libere esas gonadotropinas, que es LH y FSH. Ahorita lo vemos con más calma, pero bueno, para que tengan una idea. Entonces, si se dan cuenta, esa LH y FSH, digamos que aquí está la hipófisis, o esta son las células que se encuentran a nivel de la hipófisis, y entonces liberan la LH y FSH, pero si se dan cuenta es captada por el torrente sanguíneo. No es vertida como las exócrinas, que es por medio de un conducto, sino que es vertida a la sangre y va a circular por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces puede ser que la LH y FSH va a estar circulando por todo el cuerpo. ¿Qué necesita para tener su efecto? Pues necesita que encontrar su receptor, y sus receptores los va a tener justamente en las gónadas, en el testículo y en el ovario. Entonces, estas gonadotropinas van a estar circulando en el torrente sanguíneo, pero para que tengan su efecto necesitan su receptor. Entonces, vamos a suponer que la hormona receptor es como para ejemplificarlo, es como una llave y una cerradura, en la cual la hormona es la llave y necesita que su cerradura coincida para poder tener su efecto. Entonces, puede que aquí hayan receptores, pero si no son receptores con esa configuración que tiene la hormona, pues no se va a unir. Entonces,
en todo el cuerpo, pues va a haber receptores a diferentes hormonas, pero justamente a nivel de los testículos y del ovario, van a ver que justamente ahí están los receptores que tienen la configuración, ¿sí? Que hace que esa hormona se adapte y pueda tener su efecto. Entonces, por eso les digo que es como un efecto llave-cerradura, en el cual la hormona es la llave y el receptor es la cerradura. Necesita tener la configuración para que puedan unirse y puedan tener su efecto. Entonces, aquí vemos la hormona, entonces va, en este caso la glándula endocrina va a liberar su mensajero químico, que es la hormona, hacia el torrente sanguíneo y se va a unir a su receptor. Eso es lo que viene aquí, ¿sí? Entonces, bueno, se libera el torrente sanguíneo y tiene su receptor. Y bueno, algunos ejemplos de hormonas ya lo mencionamos. En el caso del cerebro, vamos a ver que en el diencéfalo, bueno, ya ahorita vamos a empezar a hablar con algunos términos que, pues bueno, todavía desconocen, pero bueno, ya cuando vean sistema nervioso ya van a ubicar cuál era el diencéfalo y bueno, dónde se encontraba ese hipotálamo, dónde se encontraba esa hipófisis. Pero bueno, vamos a ponerlo que aquí en una región del cerebro que se llama el diencéfalo va a estar ubicado el hipotálamo. Entonces, más o menos a este nivel estaría el hipotálamo, ¿sí? Y ese hipotálamo va a liberar esta hormona que les digo, ese factor liberador de gonadotropinas, y va a viajar, ¿sí?, hacia esta estructura que es la hipófisis o pituitaria. Entonces, aquí va a tener receptores a esa GNRH, y bueno, de ahí libera las dos gonadotropinas, LH, que es hormona luteinizante, y FSH, que es hormona folículo estimulante. Ahorita lo vemos. Y estas dos hormonas van a viajar desde la parte del cerebro, de ese diencéfalo, en la sangre, hasta encontrar su receptor en el ovario o en el testículo, ¿sí? Ahorita lo vemos con detalle. Entonces, si se dan cuenta, estas son parte de esas glándulas reproductivas. Aquí está la hipófisis, que era esta que vemos aquí la vemos, que justamente, bueno, también ahora que veamos huesos, van a ver que hay un hueso que se llama esfenoides y que justamente tiene esta pequeña cavidad que le llaman la silla turca del hueso esfenoides, donde se aloja la glándula pituitaria. Les digo, ya cuando empezamos a ver huesos, cuando empezamos a ver sistema nervioso, ya van como a tener más localizado todo esto, esta información que les voy a empezar a dar ahorita, ya como que la van a empezar a ubicar más. Y bueno, algunas otras estructuras que ya mencionamos, ¿no? El páncreas, el timo, la tiroides, paratiroides, las suprarrenales, que también son glándulas, pero ahorita para cuestiones reproductivas no las vamos a ver. Entonces, bueno, ya vimos que estas glándulas van a liberar estas sustancias químicas o mensajeros químicos llamadas hormonas, ¿sí?, que van a estar vertidas a la sangre y van a viajar a los sitios donde van a ejercer su acción. Esos sitios se van a llamar órganos blanco o órganos blanco o órganos diana, ¿sí? Entonces, le llaman así porque suponían que era como un tiro al blanco, entonces ese iba a ser su órgano blanco, donde justamente va a llegar esta hormona. Y bueno, dentro de las hormonas, ¿sí?, sus principales funciones, vamos a ver que tienen efectos biológicos sobre el metabolismo, ¿sí? Y aquí pongo en azul, en este caso, el efecto que, bueno, ahorita vamos a estar viendo, ¿no?, que es en la reproducción, ¿sí?, o estimulando a otras glándulas. Como les decía, el hipotálamo libera una hormona que va a estimular a otra hormona, a otra glándula para que libere otras hormonas. Entonces, por eso es que lo pongo en azul. Y también se encargan de estabilizar el medio interno, ¿sí?, la concentración de sustancias en la sangre, y van a actuar sobre el crecimiento y desarrollo. Aquí algunas de las funciones, ya dijimos, endocrinología, que pues bueno, es se va a encargar del estudio de estas hormonas. Dijimos que tiene efectos sobre el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, la energía, producción, uso y almacenamiento, mantenimiento del medio interno, y ahorita lo que nos va a interesar es este proceso que es el reproductivo. Y como les decía, cuando hablamos de
reproducción, pues vamos a enfocarnos en estas tres principales hormonas. La progesterona, que como su nombre lo dice, está en pro de la gestación, ¿sí? Entonces, la progesterona que se produce durante el embarazo, y bueno, en algunas etapas del ciclo menstrual también se produce progesterona, ¿sí? Y las hormonas reproductivas del hombre, que es la testosterona, y en el caso de la mujer, los estrógenos. Y ahorita, bueno, vamos a ver un poquito de eso. Esta testosterona, estos estrógenos y esta progesterona, todos estos van a provenir del colesterol. No sé si por ahí han escuchado que se habla del colesterol malo y del colesterol bueno, ¿no? O estas lipoproteínas de alta y baja densidad. Pues justamente son ese colesterol del cual se va a producir. El colesterol que le llaman el colesterol bueno, pues de ahí se produce estas hormonas, sexuales, ¿no? Testosterona, estrógenos y progesterona. Y ahorita lo vemos. Esto, bueno, ya lo mencioné, que bueno, pues, activan diversos mecanismos. Y bueno, las hormonas ya mencioné también, ¿no? Que van a todos los lugares del cuerpo por el torrente sanguíneo. Entonces, estas hormonas que se producen todo el tiempo están circulando en el cuerpo. Sin embargo, necesitan su receptor para tener estos efectos que habíamos mencionado, ¿no? Metabolismo, aceleración del ritmo cardíaco, producción de leche, desarrollo de órganos sexuales, entre algunas otras funciones. Entonces, por eso es que decía que independientemente de que estén circulando por todo el cuerpo, pues necesita de su receptor para poder tener su efecto. Y ahorita mencioné de estas hormonas reproductivas, ¿no? La progesterona, la testosterona y el estradiol. Todas estas dijimos que van a provenir del colesterol y prácticamente todas van a tener esta estructura, ¿sí? Esta estructura que vemos aquí, que tiene un nombre un poquito, que parece trabalenguas, bueno, esta estructura se llama ciclopentano peridrofenantreno. Bueno, por ahí, como se está grabando la clase y la voy a compartir, pues bueno, ya tendrán ahí el nombre. A partir de esta estructura, ¿qué es lo que cambia de esto? El número de carbonos por el cual se encuentra constituida esta molécula. Entonces decíamos que todas van a provenir del colesterol. El colesterol tiene esta estructura, pero tiene 27 carbonos, ¿sí? Entonces tiene 27 carbonos y van a haber enzimas que se van a encargar de romper esos carbonos para hacer moléculas más pequeñas. Entonces, digamos que aquí hay una enzima que rompe ese colesterol, ¿sí? Entre la cadena 22 y 21 de carbonos y deja una molécula de 21 carbonos que se llama pregnenolona y progesterona, ¿sí? Entonces, sigue siendo la misma estructura, pero cambia en el número de carbonos. Entonces, progestágenos tiene 21 carbonos. Hay otra enzima, ¿sí? Se llama 1720 desmolasa, que lo que hace es romper la cadena de los progestágenos, ¿sí? A nivel del carbono 19 y 20, lo rompe y entonces deja moléculas de 19 carbonos, que son los andrógenos. Dentro de los andrógenos, pues bueno, está la testosterona, pero también está androstenediona, dihidroepiandrosterona. Entonces, todos esos andrógenos van a tener 19 carbonos, ¿sí? Con algunos cambios en su conformación, pero todas van a seguir teniendo esta estructura molecular. Y después hay otra enzima que se llama P450 aromatasa, que rompe justamente entre esta cadena del carbono 19 y el 18, dejando moléculas más pequeñas que son los estrógenos. Entonces, colesterol 27 carbonos, progestágenos 21, andrógenos 19 y estrógenos 18. Esto es lo que hace la diferencia entre un esteroide u otro esteroide. Aquí, bueno, pongo los glucocorticoides y mineralocorticoides que se producen en la adrenal, pero que, bueno, estos no van a tener como tal una función reproductiva, más bien nos vamos hacia esta vía. Entonces, y bueno, lo menciono porque justamente de aquí es de donde se van a producir estas hormonas sexuales, tanto masculinas, en el caso del hombre, la testosterona,
o las hormonas femeninas, como es el estradiol. Pero de repente hablamos de que, bueno, en la célula de la teca se aromatiza y se producen estrógenos, pero si no queda como claro de dónde provienen estos estrógenos, que pues justamente provienen desde el colesterol, y que hay enzimas que se encargan de romper las cadenas de carbono, como que queda ahí un poco al aire. Entonces, bueno, esto lo vamos a estar retomando más adelante. Entonces, bueno, ya vimos, ¿no? Las glándulas que ahorita nos van a interesar son el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, que es ovarios y testículos, aunque existen más glándulas en todo nuestro organismo, ¿sí? Aquí estaría el hipotálamo, acá está la hipófisis, les digo, la glándula pineal, que bueno, en nuestro caso nada más está involucrada en el caso del sueño, pero hay especies donde pues justamente tiene que ver con el periodo en el que empieza su etapa reproductiva. Y bueno, las gónadas, ¿no? Testículos y ovarios. Acá vemos otras glándulas, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de esto. El hipotálamo, que ya les mencioné, es una glándula que se encuentra a nivel del diencéfalo, esto ya lo había mencionado, y que bueno, les decía, ¿no? Esto pues bueno, quedará más claro ahora que empecemos a ver sistema nervioso y que vamos a identificar las diferentes porciones, ¿no? El telencéfalo, diencéfalo, ¿sí? Aquí el mesencéfalo, todas estas estructuras las vamos a ir analizando ya con calma cuando veamos sistema nervioso, pero aquí en esta región es donde se encuentra el diencéfalo y ahí se va a encontrar ese hipotálamo. Entonces, bueno, aquí lo vemos, el hipotálamo, que vemos que va a encargarse de liberar este factor liberador de gonadotropinas, por sus siglas en inglés, llamado GnRH. Y esta GnRH va a viajar y se va a unir a sus receptores en el lóbulo anterior de la hipófisis. Si se dan cuenta, esta hipófisis está constituida por dos lóbulos, ¿sí? Aquí lo vemos. Esta que se llama neurohipófisis, porque si se dan cuenta, está regulada por neuronas, y el lóbulo anterior, que está regulado por la parte de endocrina, por la liberación de estas hormonas, que es la GnRH. Aquí estaríamos hablando de neurotransmisores y acá pues de hormonas. Entonces, por eso es que les decía que pueden verlo en los libros como pituitaria, como hipófisis, como el lóbulo anterior de la hipófisis o como adenohipófisis, ¿sí? Entonces, bueno, cualquiera de esos términos es correcto. Ya ustedes, pues cuando si se llega a comentar, pues bueno, ya ustedes ya sabrán cómo se les hace más fácil para identificarlo. Y bueno, vemos que este hipotálamo va a segregar hormonas que van a inducir a otras glándulas, que era parte importante de esta secreción de hormonas, que decíamos que liberan sustancias que pueden actuar y tener un efecto, o bien que pueden estimular a otras glándulas para que secreten otras hormonas. Y aquí vemos un poco de esas hormonas hipotalámicas. Ahorita nos van a interesar principalmente esta GnRH, ¿sí? Por sus siglas en inglés, que significa en español hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Pero también puede liberar esta hormona liberadora de hormona del crecimiento, la hormona liberadora de tirotropina, prolactina, de corticotropina, somatotropina, somatostopina y la hormona inhibidora de prolactina. ¿Por qué las pongo en azul? Porque, bueno, estas, aunque ahorita no las vamos a ver, pero están relacionadas con la producción o inhibición de la secreción de leche, ¿no? Entonces, para la alimentación del recién nacido. Entonces, por eso es que las pongo aquí, porque también tienen que ver con esta estimulación de la secreción láctea o inhibición de la secreción láctea. Pero ahorita nos vamos a enfocar con esta hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese hipotálamo libera esa hormona liberadora de gonadotropinas. Aquí viene pues un poco de qué es. Y esta va a estimular a la hipófisis para que libere justamente esas dos gonadotropinas. Entonces, la LH y la FSH son las llamadas gonadotropinas. LH significa hormona luteinizante, ¿sí?
igual todo está con sus siglas en inglés, y FSH significa hormona folículo estimulante. Y bueno, vamos a ver un poquito ahora que veamos ya la parte de espermatogénesis y ovogénesis, por qué es que se llama hormona luteinizante y por qué se llama hormona folículo estimulante, porque prácticamente el nombre depende del efecto que va a realizar. Entonces, estas dos van a tener efecto directamente sobre la espermatogénesis o sobre la ovogénesis. Y bueno, para entrar ya a la parte de gametogénesis, pues bueno, es necesario entender un poco la anatomía tanto del tracto reproductor masculino como de las estructuras del tracto reproductor femenino. Entonces, bueno, aquí estaría una representación esquemática del testículo y del ovario, ¿sí? Para poder entender cómo se lleva a cabo la unión de estas gonadotropinas a estos órganos, ¿sí? A estas gónadas, y cómo es que van a tener su efecto sobre la espermatogénesis o ovogénesis. Entonces, bueno, ya lo verán ahora que hagan la disección o que vean los videos de la espermatogénesis, tanto a nivel histológico o a nivel macroscópico. Vamos a ver que el testículo, bueno, va a tener o va a estar rodeado de varias capas o una especie de sacos, ¿no? El más externo sería obviamente el escroto. Entonces, el escroto, que es la capa más externa, ¿sí? Y ahí, pues bueno, se va a encontrar alojado el testículo, pero van a haber más saquitos o más túnicas que les llaman. Entonces, la siguiente sería la túnica vaginal, que prácticamente rodea el testículo. Y posteriormente, ya casi en contacto de esto que vemos aquí, serían los túbulos seminíferos, todo esto. Entonces, casi en contacto con los túbulos seminíferos, la capa que recubre el testículo va a ser la túnica albuginea. Y ustedes la van a apreciar bien porque ahí se encuentra una gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, bueno, ahí estaría la túnica albuginea. Y ya en la parte interna, todo esto que vemos aquí, serían los túbulos seminíferos. Aquí, obviamente, en esta representación esquemática, pues, vemos los túbulos como si fueran, pues, tubos grandes, pero en realidad son millones de túbulos que no se aprecian a simple vista. Pero bueno, aquí, para representarlo, lo vemos como si fueran tubos grandes, ¿no? En realidad son microscópicos y solo los podemos apreciar bien mediante el uso de la microscopía. Entonces, bueno, pero suponiendo que aquí están los túbulos seminíferos, entonces aquí están los túbulos, ¿sí? Que fueran de este tamaño. Entonces, aquí estarían, dentro de este túbulo seminífero, se va a llevar a cabo la espermatogénesis, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de células que son importantes para esto. Por fuera del túbulo, ¿sí? Por fuera estarían unas células que se llaman células intersticiales o células de Leydig, ¿sí? Por fuera del túbulo. ¿Por qué son importantes estas células? Porque son las que se van a encargar de producir testosterona, ¿sí? Testosterona, que dijimos que es la hormona masculina. Entonces, esas células de Leydig o intersticiales se van a encontrar por fuera del túbulo. Por dentro del túbulo va a haber otra célula que se va a llamar célula de Sertoli, ¿sí? Y en esa célula de Sertoli va a estimular la espermatogénesis. Obviamente, aquí es donde vamos a ver ahorita en un momento más que para que la célula de Leydig produzca testosterona, es necesario que se una la LH, ¿sí? Que dijimos que está viajando por el torrente sanguíneo, llega a la célula de Leydig o célula intersticial, la estimula produciendo testosterona. Entonces ya dijimos que lo que hace es producir la enzima que se va a encargar de romper estas cadenas de carbonos para dejar una molécula de 19 carbonos llamada testosterona. Entonces lo que hace al unirse la LH a la célula intersticial o de Leydig es que va a estimular estas enzimas para que produzcan grandes cantidades de testosterona. ¿Y qué hace esa testosterona? Pues esa testosterona va a viajar hacia el interior del túbulo para que, junto con la FSH, que también está viajando
por el torrente sanguíneo y que tiene su receptor en la célula de Sertoli, entonces se une a la célula de Sertoli y junto con la testosterona que también se une a la célula de Sertoli, se incrementa entonces la producción de los espermatozoides. Si no hay testosterona y hay FSH, pues bueno, no inicia la espermatogénesis. O si hay testosterona pero no hay FSH, no puede iniciarse la espermatogénesis. Se necesita de testosterona y de la unión de la FSH en su receptor en la célula de Sertoli para que se pueda llevar a cabo este proceso de espermatogénesis. Por eso les digo que es importante esto. Entonces, afuera dijimos célula de Leydig, dentro la célula de Sertoli, y ya mencioné un poquito de estos efectos que tienen las hormonas. Hay un esquemita que tengo más adelante donde ya se ve pues más representativo cómo se libera una hormona, cómo estimula a la hipófisis para la liberación de gonadotropinas y todo esto. Pero aquí, pues bueno, lo estamos explicando directamente en este esquema. Entonces, aquí se forman los espermatozoides, aquí van a haber células, en estos túbulos seminíferos van a haber células en diferentes estadios de crecimiento. Ya lo vamos a ver con detalle ya cuando nos enfoquemos directamente a espermatogénesis. Pero va a haber espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Van a haber diferentes tipos celulares. ¿Qué sucede? Que, bueno, los espermatozoides, que ya están pues ya formados por una cabeza, un cuello, una cola, van a viajar hacia una región donde se van a acumular todos esos espermatozoides ya más maduros. Entonces viajan de los túbulos seminíferos hacia estos que son los túbulos rectos, ¿sí? Estos son los túbulos rectos y desembocan en una estructura llamada red testicular, o en los libros también lo van a encontrar como rete testis, ¿sí? Aquí está la rete testis o red testicular y aquí van a desembocar todos esos espermatozoides que se producieron o que se formaron en estos túbulos seminíferos. Después de aquí van a viajar ya hacia el exterior del testículo. Dijimos que íbamos a estar ocupando un término que es aferente y eferente. Entonces dijimos que cuando va del órgano hacia otro sitio, hacia afuera, se va a llamar eferente. Entonces aquí vemos que de la rete testis van a haber unos conductos que se llaman conductos eferentes. ¿Sí? Todos estos son conductos eferentes. Es decir, van del órgano, en este caso del testículo, hacia afuera. ¿Sí? Si fuera aferente, vendría de afuera hacia el órgano. Entonces, bueno, estos son los conductos eferentes y van a llegar estos espermatozoides a esta estructura que se llama el epidídimo. El epidídimo que está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo y cola del epidídimo. Y aquí en este epidídimo, si ustedes hicieran un pequeño corte a nivel del epidídimo, ¿sí? Un corte de tipo transversal para poder obtener una pequeña gotita de este líquido, pues encontrarían aquí espermatozoides maduros en su totalidad, ¿sí? En este epidídimo. Entonces, de aquí ya hay espermatozoides maduros. Entonces, aquí lo veríamos y después sube hacia allá, hacia las vesículas seminales, la próstata, los conductos eyaculadores, sube por este conducto que se llama conducto deferente. Entonces, aquí nada más recuerden que los que salen del testículo son eferentes y los que van de la cola del epidídimo hacia las otras estructuras ya superiores son los conductos deferentes. ¿Sí? Y bueno, ya dijimos, esto ya sube hacia las vesículas seminales, las glándulas de Cooper, la próstata y bueno, terminan en el eyaculado, en el conducto eyaculador. Entonces, estas son las estructuras del testículo a grosso modo. Ahora nos vamos hacia el tracto reproductor femenino, pero nos vamos a enfocar en este caso en el ovario. En el ovario vamos a ver que hay dos procesos, uno que es la ovogénesis, en el cual se van a formar estas estructuras, ¿sí? Que es el óvulo llamado ovocito, ¿sí? Estos que vemos aquí como de color café o naranja, ¿sí? Esos son los ovocitos.
Y va a haber otra etapa que se va a llamar foliculogénesis, que justamente es el crecimiento de estas estructuras que se llaman folículos. Entonces aquí, en esta foliculogénesis, es donde entran la parte de estas dos gonadotropinas, ¿sí? Entonces, bueno, están aquí los ovocitos, ¿sí? En diferentes etapas de crecimiento. Van a haber folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios y, bueno, folículos terciarios que ya son los preovulatorios o folículo de Graf. Entonces vamos a ver, y pues obviamente también los ovocitos van a estar en diferentes etapas del crecimiento, que bueno, ya los profundizaremos cuando veamos ya ovogénesis. Pero es importante aquí mencionar que también hay dos tipos de células. Aquí en la parte externa va a haber en la parte externa del folículo va a haber unos grupos celulares que se llaman células de la teca, ¿sí? Y esto que vemos como color blanco, color crema, son las células de la granulosa. Ya les digo, ya lo veremos con detalle ahora que veamos ovogénesis y foliculogénesis. Pero es importante estos dos tipos celulares porque aquí es donde van a tener sus receptores a LH en las células de la teca y a FSH en las células de la granulosa, ¿sí? Y esto tiene que ver, pues, justamente con el crecimiento del folículo. Por eso es que les decía que esta hormona, la FSH, se llama hormona folículo estimulante, porque lo que hace es estimular el crecimiento del folículo para que se lleve a cabo la ovulación. Entonces, bueno, esto ya, como les digo, en el caso de la mujer es un poquito más complicado porque hablaríamos de dos procesos, ovogénesis y foliculogénesis. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí estaríamos hablando de, pues bueno, la parte funcional, en este caso serían los folículos, ¿sí? Y bueno, todo esto que es el tejido de soporte, ¿sí? Sería lo que le llaman el mesénquima ovárico, ¿sí? Entonces, aparte, bueno, aquí vemos, se lleva a cabo la ovulación, se expulsa el óvulo, el ovocito es expulsado, pero es expulsado pues justamente con estas células que lo rodean, que son células de la granulosa. Ya les digo, ya lo vemos con más detalle cuando ya veamos la parte de foliculogénesis. Y es captado aquí por estas estructuras que son las fimbrias y llevado hacia el interior de la trompa de falopio, ¿sí? Para que continúe su recorrido. Sí, en el caso de la fecundación, la fecundación se va a dar en esta región donde se ve que se ensancha la trompa de falopio, que es una región que se llama el ámpula o ampolla, que es esta región que se ve más ensanchada. Entonces los espermatozoides tienen que llegar, ¿sí? Primero viajar hacia la trompa de falopio donde se llevó la ovulación, y bueno, llegar aquí al ámpula para que aquí pues se pueda interactuar con el óvulo y bueno, finalmente poder penetrar a ese óvulo, que se lleva a cabo la fecundación, ¿sí? La fusión de los dos núcleos masculino y femenino, se haga una célula diploide llamada cigoto, y este cigoto pueda viajar hacia el útero, donde se va a implantar y bueno, donde va a permanecer estas 40 semanas de gestación. ¿Sí? Entonces, bueno, estas serían algunas estructuras. Y bueno, aquí estaríamos viendo que se llama el ligamento ovárico, que lo que hace es fijar al ovario al lado del útero. Y acá, bueno, no se ve, pero aquí habría otro ligamento que le llaman ligamento ancho. ¿Sí? Eso, bueno, ya lo veremos en imágenes más adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Una duda, además de ámpula, Sí, lámpula, perdón, ¿qué otro nombre dice que tiene la región donde se ensancha la trompa de falopio? ámpula o ampolla. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver que hay, bueno, esta trompa de falopio, bueno, va a estar constituida por un infundíbulo, una ámpula y un istmo, ¿no? Pero bueno, esto ya lo vemos con detalle ya cuando veamos la anatomía del tracto reproductor femenino. Entonces, bueno, pero sí, donde se lleva la fecundación es en esa ámpula o ampolla.
Entonces, bueno, vamos entonces a empezar ya a ver la parte de gametogénesis, que pues justamente es el proceso por el cual se van a formar los gametos. Ya dijimos que cuando hablamos de gametos, hablamos de espermatozoide en el caso del hombre y óvulo en el caso de la mujer, que son estos gametos, van a ser células capaces de unirse para originar un nuevo individuo. Perdón, bueno, todo este conjunto de gametos se van a originar por parte de unas células que se llaman células germinales. También lo vamos a ver con detalle. Células germinales o células germinales primordiales, que son las primeras células de las cuales se van a originar los diferentes tipos celulares que van a dar origen tanto a los espermatozoides como a los óvulos, ¿sí? Y estas células germinales van a formarse durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, las células germinales primordiales son las células que van a dar origen a los gametos y también van a haber otras células que son células somáticas, que son las células que no tienen como tal esa función reproductiva, que hablábamos de todas estas células que van a dar soporte a los gametos. Y bueno, vamos a, bueno, aquí está toda la parte de teórica, pero vamos a ver que para que se lleve a cabo esto, pues van a haber diferentes divisiones, tanto mitóticas como meióticas. Mitóticas, cuando hablamos, dijimos de que a partir de una célula madre van a originarse o se va a dividir en dos células hijas, en la cual las dos células hijas van a tener toda la información genética, es decir, los 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Y cuando hablamos de meiosis, dijimos que se va a dividir la información genética. Entonces, las células hijas, una va a tener 23 cromosomas y la otra célula hija va a tener 23 cromosomas. Y esto es importante porque ahorita que veamos ya la parte de la espermatogénesis, vamos a ver cómo pues una célula se queda con el cromosoma sexual X y otra célula se va a quedar con el cromosoma sexual Y. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues porque estos cromosomas van a dar como origen el sexo del bebé, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que es importante. Entonces, bueno, aquí estaríamos viendo estas estas células germinales primordiales, que son estas stem cells o células madre, que van a dar origen a las gametas o a los gametos. Espermatozoide en el caso del hombre y ovocitos en el caso de la mujer. ¿De qué depende que se dé en este? Bueno, ahorita lo vemos mejor acá. Sí, lo podemos ver. Entonces, dijimos que, digamos que todas las células germinales primordiales o todas las células de nuestro cuerpo van a tener toda la información genética. Cuando hablamos de toda la información genética, hablamos de estos 46 cromosomas, de las cuales 44 son autosomas y son los que nos van a dar las características físicas a cada uno de nosotros, ¿sí? Y 2 cromosomas sexuales. En el caso del hombre, va a haber un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y. En total, una célula diploide, una célula de nuestro cuerpo va a tener esta información genética. Toda esta se va a encontrar en el núcleo de nuestras células, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos que en total son 46 cromosomas. En el caso de la mujer, van a haber igual 44 autosomas, que son los que les da las características físicas a cada mujer, y 2 cromosomas sexuales, pero estos cromosomas sexuales, los dos son cromosomas sexuales X, ¿sí? En total, 46 cromosomas, que sería una célula completa, una célula diploide. Tiene 46 cromosomas. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente dijimos que va a haber procesos de mitosis y procesos de meiosis. Cuando hablamos de espermatozoide, dijimos que se va a dividir la información genética de estas células diploides, es decir, de estas células germinales primordiales, ¿sí? Que son diploides, se van a dividir para formar células haploides, es decir, con la mitad de información genética. ¿Por qué? Porque pues cuando se fusione con el óvulo, este óvulo va a tener también la otra mitad de información genética y al fusionarse los dos núcleos
van a formar una célula diploide, es decir, con 46 cromosomas. Entonces, por eso es que se dividen para que cada célula, al momento de la fecundación, formen una célula diploide. Y entonces esto es importante porque ya vimos, ¿no? Finalmente la espermatogénesis, digamos que estas son las espermatogonias, y van a dar origen en la mitosis. En la mitosis van a haber muchas de estas células con células diploides, también en el caso de la mujer. Pero cuando se lleva a cabo la meiosis, ¿sí? Va a haber un espermatozoide con cromosoma X y un espermatozoide con cromosoma Y. En el caso de la mujer, pues bueno, se divide por meiosis y queda una célula que va a tener cromosoma X y la otra que va a tener cromosoma X. Entonces, la combinación de estos gametos van a dar como origen, si el espermatozoide que fecunde al óvulo es X, entonces va a dar como resultado una célula diploide que va a ser con cromosoma XX y va a dar origen a una niña. Pero si el espermatozoide que fecunde al óvulo tiene cromosoma Y, entonces va a ser la combinación XY y va a dar como origen un niño. ¿De acuerdo? Entonces, quien finalmente finalmente el que da el sexo del bebé, pues es el espermatozoide que fecunde al óvulo. Depende de si es X o si es Y, que da el sexo del bebé. Por ahí, bueno, anteriormente, en los pueblitos, una mujer tenía puras niñas y el hombre le echaba la culpa a la mujer de que pues, tenía puras niñas, pero pues, quien decide el sexo del bebé, pues finalmente es el espermatozoide que fecunde al óvulo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí vemos esa combinación. Entonces, bueno, aquí estarían las combinaciones y bueno, aquí estaría producido tanto el sexo de la mujer o del hombre. ¿Qué es lo que va a dar esa diferenciación sexual para que se convierta en óvulo el esperma, o en óvulo, perdón, en ovario o testículo? Pues justamente es este cromosoma Y. Y de aquí que también, bueno, ya en reproducción asistida ya se ha logrado hacer o pedir que el sexo del bebé, ¿no? Entonces, esto se sabe que los espermatozoides con cromosoma X son ligeramente más grandes y más pesados que los espermatozoides con cromosoma Y, y entonces por diferencia de peso, lo que hacen es separar espermatozoides con cromosoma X y separar espermatozoides con cromosoma Y, le llaman por gradiente, ¿sí? Entonces separan estos y ya es posible, pues bueno, elegir el sexo del bebé, ¿no? Esto pues ya en reproducción asistida, ya es posible precisamente por el tamaño y el peso de estos espermatozoides. Entonces, bueno, vamos a mencionar esto, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es lo que le da? ¿Qué es lo que da el sexo del bebé? Pues dijimos que es el cromosoma Y. ¿Qué característica tiene ese cromosoma Y? Que va a expresar un gen que se llama gen SRY, ¿sí? Este gen SRY, pues justamente se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma Y, ¿sí? Y es el que va a estar regulando la diferenciación tanto para testículo como para ovario. Entonces, por eso aquí vemos, si está presente ese cromosoma Y, entonces se da la diferenciación hacia gónada masculina. Si no está presente ese cromosoma Y, entonces se da la diferenciación hacia gónada femenina. Entonces vemos que inicialmente durante las primeras etapas de desarrollo embrionario, pues todavía son gónadas indiferenciadas que pueden dirigirse hacia gónadas masculinas o hacia gónadas femeninas, pero este gen es el que va a determinar si se forma un testículo o si se forma un ovario. Entonces, bueno, vemos que aquí va a haber, en estas gónadas van a haber dos tipos de tejido que ya había mencionado. Un tejido mesenquimal somático, que mencionábamos que es pues justamente todo ese tejido que va a rodear
a la parte funcional, que sería todo este tejido que vemos aquí, sería la parte de ese tejido mesenquimal o somático. Y pues la parte funcional, que ya sería las células germinales primordiales de las cuales se van a originar los óvulos o los espermatozoides. Vemos que en un embrión de 3 semanas se van ya a identificar estas células germinales primordiales en el epitelio del saco vitelino. ¿Dónde está ese saco vitelino? Aquí lo podemos ver en este esquema. Aquí vemos al feto, bueno, al embrión. A las 3 semanas vemos esta estructura. Este saco vitelino inicialmente le sirve de nutrición al embrión, ¿sí? Todavía no se establece bien la circulación sanguínea entre la madre y el feto. Entonces, este saco vitelino le sirve de nutrición al embrión, va a cumplir estas funciones que después va a cumplir la placenta. Entonces, aquí esta sería la pared del saco vitelino, toda esta pared. Si lo vemos aquí en este esquema, aquí estaría el embrión y aquí estaría el saco vitelino. Entonces decíamos que en la 3ª semana ya se empiezan a observar esas células germinales primordiales en la pared del saco vitelino. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre esta 3ª y 4ª semana empiezan a migrar estas células de la pared del saco vitelino hacia el embrión, ¿sí? Empiezan a migrar. Y si se dan cuenta aquí, de color naranja, se empiezan a formar estas estructuras. Aquí lo vemos ya en este esquema que está de mayor tamaño. Vemos que empiezan a migrar estas células y se empiezan a localizar aquí. Y van a formar lo que se le conoce como las crestas gonadales o crestas genitales, que son estas que vemos aquí, que son las gónadas indiferenciadas. Entonces aquí las vemos. Se forman estas crestas gonadales. Por eso es que aquí mencionábamos que en el embrión de 4 semanas van a proliferar esas células germinales primordiales, van a migrar desde el saco vitelino a la cresta gonadal o cresta genital, y que aquí todavía son gónadas indiferenciadas, es decir, todavía no se puede saber si va a ser testículo o va a ser ovario. En el embrión de 6 semanas, prácticamente ya se ha completado la colonización de esas células germinales primordiales. Ya prácticamente están bien formadas estas crestas gonadales. Y ya en el embrión de 6 a 8 semanas ya se establece esta ruta testicular precisamente por la expresión del gen SRY. Entonces, en estas 6 a 8 semanas se expresa este gen y entonces ya se da la diferenciación hacia testículo. Si no está este gen, entonces pues se da la diferenciación hacia ovario. Aquí lo vemos. Esto lo retomamos cuando vemos la parte de ovogénesis. Lo retomamos para ver, pues justamente, si se dan cuenta, aquí hay este conducto de color azul que se llama mesonefros. Entonces hay unos conductos que se llaman conductos mesonéfricos y conductos paramesonéfricos, o también llamados conductos de Wolff y conductos de Müller. Estos conductos son los que van a dar origen a las demás estructuras del tracto reproductor masculino o del tracto reproductor femenino. Cuando nos referimos a las demás estructuras, obviamente no nos referimos al testículo, al ovario, sino nos referimos en el caso del hombre, al epidídimo, a los conductos deferentes, a las vesículas seminales, a la próstata, todas estas estructuras. Cuando nos referimos a las otras estructuras del tracto reproductor femenino, nos referimos a las trompas de falopio, al útero, a la vagina, todas estas estructuras. Entonces, estos conductos que vemos aquí son los que van a formar parte también de las estructuras complementarias del tracto reproductor, tanto masculino como femenino, que no son propiamente las gónadas. Entonces, bueno, ya vimos que el que se convierta en testículo o ovario va a depender de este gen, de la expresión de este gen, ¿sí? Y bueno, una célula completa dijimos que va a tener 2 cromosomas X para ovario, o un cromosoma sexual X y 1 Y para el caso del testículo. Entonces, bueno, aquí ya lo mencionamos. Entonces, bueno, aquí ya veríamos una célula ya diploide, que son las que tenemos en nuestro cuerpo,
que van a formar 46 cromosomas en total, ¿sí? Aquí con su cromosoma 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, 1X y 1Y en el caso del hombre, y 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales X en el caso de la mujer. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poquito de la parte de estos tipos de tejidos, porque aquí es donde se va a llevar a cabo, pues justamente tanto la espermatogénesis como la ovogénesis. Entonces, por eso aquí vamos a ver ya lo que son las gónadas. En este caso vamos a empezar con los testículos y después veremos la parte de los ovarios. Entonces, en el testículo ya mencionamos un poquito en los esquemas de los tipos celulares que vamos a encontrar en este testículo, ¿no? Lo que nos interesa es que este testículo, en la parte donde se encuentran los túbulos seminíferos, va a haber un tejido intersticial, que es el que está por fuera de los túbulos, y que dijimos que ahí es donde se va a encontrar la célula de Leydig, que su principal función es la de convertir andrógenos, como principal andrógeno, la testosterona, que es la hormona sexual masculina, y un sistema o una parte tubular, ¿sí? Tubular, que pues forma parte de los túbulos seminíferos. Dentro de esos túbulos seminíferos va a estar la célula de Sertoli, en la cual dijimos que va a tener receptores a FSH y a testosterona para que se pueda llevar a cabo la espermatogénesis. Entonces, en esa célula de Sertoli, en esta parte tubular va a estar esa célula de Sertoli, pero también las células germinales primordiales, de las cuales se van a producir posteriormente o se van a ir diferenciando y madurando para producir espermatogonias y finalmente espermatozoides. Y si se dan cuenta, en esta célula de Sertoli también van a haber dos sustancias que pues justamente tienen que ver con esa expresión del gen SRY, que vemos aquí, estas hormonas MIS y AMH, que es la sustancia inhibitoria de los conductos de Müller y la hormona antimülleriana. Lo que hacen esos conductos de Müller es que van a formar los órganos complementarios del tracto reproductor femenino. Entonces necesitan haber estas hormonas para inhibir el crecimiento de las estructuras del tracto reproductor femenino. Entonces aquí se van a estar produciendo en esta célula de Sertoli, va a estar produciendo esta sustancia inhibitoria de los conductos de Müller y la hormona antimülleriana que permite que estos conductos de Müller no crezcan, ¿sí? Y bueno, las demás células que dijimos que son las células mesenquimales que van a formar parte de la estructura de soporte de ese testículo. Entonces, bueno, dijimos que íbamos a hablar inicialmente de los testículos porque ahí se va a llevar a cabo la espermatogénesis, ¿sí? Entonces, bueno, algunas de sus características son las gónadas masculinas. Ya sabemos que son órganos de forma ovoideos, ¿sí? En pares, y que se van a encontrar suspendidos en el escroto. Y bueno, aquí vemos que van a producir o se van a encargar de la producción de las hormonas masculinas, denominadas andrógenos, como principal andrógeno, la testosterona. Entonces, esta testosterona tiene funciones importantes en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Ya sabemos, la aparición de vello, el cambio de voz, todos estos caracteres sexuales secundarios están influenciados por la testosterona, ¿sí? También influye sobre el crecimiento de la próstata, de las vesículas seminales, ¿sí? Y va a estimular la actividad secretora de estas dos glándulas, de la próstata y de las vesículas seminales. Ahorita vamos a ver que en el volumen del eyaculado, pues la gran cantidad de líquido que se encuentra en pues es producido precisamente en estas vesículas seminales, en esas glándulas de Cooper y en esa próstata, prácticamente en su totalidad. Es el principal líquido que se produce de ese eyaculado, pues es producido por estas estructuras. Y bueno, pues vemos que en los testículos también van a tener las células o los gametos que son los espermatozoides. Aquí me faltó mencionar en este esquema que la espermatogénesis se va a iniciar pues justamente en la pubertad. Entonces, en la pubertad, por acción de esa testosterona,
antes de esa pubertad, vamos a ver que estos que se van a convertir en túbulos seminíferos no van a tener ese hueco. Entonces, ese hueco o ese espacio interno se le conoce como la luz del túbulo seminífero, que es pues justamente ese espacio vacío que hay en el interior del túbulo. ¿Sí? Por eso son como tubos. Antes de la pubertad son cordones espermáticos, ¿sí? Cordones, ¿por qué? Porque no tienen luz, es como si fuera una agujeta, un hilo, en el cual no tiene un espacio interno. Entonces, antes de la pubertad son cordones y después de la pubertad ya son túbulos seminíferos. Lo menciono porque cuando veamos la parte de histología, vamos a ver cortes de testículo fetal y cortes de testículo adulto. Y bueno, vamos a ver que en el testículo fetal o en el de testículo antes de la pubertad, pues no tienen luz. Y ya después de la pubertad, cuando son túbulos seminíferos, ya se encuentra esa cavidad en la cual pues se van a formar los diferentes